comen los elementos? Hoy en día se les pone a los elementos casi de lo que comemos, lo que alcanzamos a comer. A veces puede ser un guajolote entero o vivo, nada más hervido, dulces, como digo, mole, atole, tamales, hasta cerveza se ofrenda, hasta refresco, ¿sí? Galletas, se va modernizando, galletas también. Pues lo que tenemos, bueno, lo que pasa aquí es que cuando se hace una ofrenda a los elementos y se convoca a los paisanos, a la gente de una comunidad o de una colonia, de un barrio, pues, la gente, lo que se ve interesante es que la gente que va y que sabe de esto, ya llega con su gallina bajo el brazo y dice, aquí está la gallina. Ya llega alguien con su azúcar, con su refresco, con su cerveza, ya llega alguien con algo más. Llega la gente, entre todos se va juntando y de ahí se va a hacer la ofrenda a los elementos, precisamente.